Hola a todos, bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y del NeuroLab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora de la Maestría en Neuropsicología Aplicada y del NeuroLab. En este capítulo vamos a hablar acerca de educación digital y neurociencia. En este capítulo 2, porque hemos hablado en el anterior acerca de algunas cosas sobre enriquecimiento de la tecnología y temas generales sobre la educación digital. Está con nosotros nuevamente la ingeniera Angélica Rocha, quien es actualmente la directora general de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje. Ella tiene una maestría en educación digital y está con nosotros para hablar sobre dos temas muy importantes. Uno, la educación, Angélica, la educación sincrónica y asincrónica. ¿Tú crees que a partir de la pandemia es cuando empezamos a hacer eso o ya se hacía antes la educación sincrónica, asincrónica? La verdad es que educación asincrónica y sincrónica lleva muchísimos años. Y yo diría que educación asincrónica tiene muchos años más, pues porque obviamente cuando hablamos de educación a distancia, lo primero que nos enseñan a todos es esta educación por correspondencia. Y eso es la primera educación asincrónica que existió, en donde yo no podía interactuar con mi docente, sino que me mandaban todo mi material, yo tenía que aprender, mandar, digamos, mis tareas, me daban retroalimentación y todo a través de correspondencia. Entonces, se puede decir de que esa fue la primera educación asincrónica. Y ha sido por mucho tiempo una solución para dar más acceso a la educación. ¿Qué tan efectivo era? Yo creo que ahí hay mucho debate, ¿verdad? Porque depende también mucho de cada persona y de cómo cada quien aprende. Hay personas que de verdad pueden ser exitosos con una educación asincrónica de esa forma, ¿verdad? Tan aislada, ¿verdad? Porque yo no puedo imaginar, ¿verdad? Hoy en día, yo creo que ya nadie se lo imagina, pero recibir tu cajita, ¿verdad? Y ponerte a leer tus textos, ¿verdad? Pero eso era lo que había en aquel entonces. Ahora con el internet, pues la educación asincrónica ha cambiado mucho. Se le agregan muchos componentes como video, como actividades en donde hay foros de discusión, cuestionarios que de una vez te dan la realimentación. Pero algo que me gusta mucho de la educación asincrónica ahora es que con la inteligencia artificial se ha vuelto adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? De que ya la plataforma empieza a conocer a su estudiante y entonces se va modificando según lo que yo necesito. Entonces, para mí ese es el futuro también de la educación asincrónica, ¿verdad? En donde pues no tengo el privilegio de poder estar a la par de un docente, pero la tecnología en sí ya está siendo cada vez más inteligente y me puede dar a mí lo que yo necesito según cómo me va conociendo por esa interacción que estoy teniendo con esos medios digitales. Hablaste de un tema que me parece interesantísimo que tiene que ver con el estudiante y dijiste, no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, en aquel entonces, cuando correspondencia, incluso me vino a la mente un profesor mío que estudió ruso con discos. Entonces le mandaban los discos y estudiabas italiano, estudiabas ruso, estudiabas inglés, estudiabas francés a través de discos y cassette. Y entonces, igual la radio todavía, incluso la radio todavía sigue siendo ese como aprendizaje a distancia. A distancia, entonces, pero una cosa, lo que sabemos en neurociencias es que no todos aprendemos de la misma forma y hay características específicas donde permiten o favorecen el aprendizaje. Por ejemplo, una persona donde tiene un interés y motivación, Sí. o sea, la variable interés y motivación puede ser la diferencia. Es decir, no solo tener la capacidad o la habilidad general, hablemosle con el término inteligencia, que ya no decimos ese término, hablamos sobre su habilidad general que está expuesta en nuestra educación, pero que a veces es más importante la motivación acerca del aprendizaje que necesitas, esa ansia que tiene el estudiante de aprender. Y en educación asincrónica la motivación es clave, porque todos recordamos el boom de los MOOCs. Claro, en el 2002, en donde todo el mundo decía que los MOOCs era el futuro de la educación, ¿verdad? Y que ya no íbamos a tener universidades porque todos íbamos a aprender a través de MOOCs, pero la realidad era que no, porque la deserción era altísima. Así es. Pero es porque
es que la motivación cuesta muchísimo mantenerla en un formato asincrónico. Entonces, no todos estamos hechos para ese tipo de educación. Claro. Y a veces sí es necesaria porque obviamente no todos tienen acceso, digamos, a universidades o a buenas instituciones educativas, pero sí es difícil. O sea, esa motivación que uno tiene que tener para terminar un curso asincrónico es algo que seguimos estudiándolo los expertos en educación y tecnología. ¿Cómo hacemos para? O cómo verificamos. Creo que una de las cosas que se ha visto es que tenemos que verificar la motivación a lo largo del proceso de aprendizaje. Por eso en las ocasiones, y lo veíamos en la pandemia, cuando venían los estudiantes con nosotros, era otra cara. La gente te decía, yo prefiero venir, ¿no? Ajá. Cuando estábamos en la UVG estábamos intercambiando y creo que hubo la oportunidad en ese entonces de poder observar, ¿no? Cuando el estudiante venía cada 2 días, ¿te acuerdas que teníamos cada 2 días o un día sí y un día no? Dependiendo de su carnet. O sea, vimos que hay gente que nos te acercaba y decía, yo quiero venir mejor, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que algunos aprendizajes, Angélica, favorecen el uso de esa tecnología o de esa modalidad, diríamos que es una modalidad, ¿no? de enseñanza. Y otros tipos de contenido o de habilidades o destrezas que tenemos que desarrollar, no se puede con esa, ¿no? Correcto. Lo mejor es tener la combinación de los dos mundos, asincrónico y sincrónico. Y una cosa que creo que es importante es también para los docentes que nos están escuchando es seleccionar bien y tratar de monitorear a lo largo del curso que el estudiante esté motivado o cambiar, ¿verdad? Cuando hace ratito hablaste de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial se da cuenta de que has cambiado, que ahora sí te metes o que te metiste más al contenido o que lo revisaste y eso le da un insumo, ¿no? Y los docentes sabemos, un alumno que pregunta, sabemos que es un alumno que está interesado en nuestra clase. ¿Y qué nos pasa a los docentes? Estamos más contentos de decir otras cosas que no están contempladas dentro de nuestro proceso, ¿no? Sí, y ese involucramiento se puede medir de varias formas, pero de verdad estos como plataformas que facilitan ese aprendizaje asincrónico, es impresionante la cantidad como de indicadores o de datos que ahora pueden tener, que son un indicador para el docente de, este estudiante sí está motivado y involucrado en mi curso. Se nota que ya algo está pasando. Y Ajá. tenemos que accionar y hacer otras cosas. En el aula, cuando hablábamos de educación o enseñanza asincrónica, es difícil medir la temperatura. Permíteme usar ese término, ¿verdad? Ajá. Medir la temperatura de los alumnos, porque no podemos generalizar. O sea, al no generalizar, pues tenemos que ser como más pues, específicos en ese proceso. Y por eso es un reto tener alumnos y estar monitorizando ese desempeño, pues sí tiene que tener otro tipo de habilidades y competencias que tienen que tener los docentes, ¿no? Sí, y lo importante con la educación sincrónica es aprovechar realmente que estamos en el mismo momento, porque a mí lo que me da a veces me da tristeza, y no es que lo vea tanto acá, pero sí lo he visto, es esa que estamos todos en el mismo lugar, pero me tienen haciendo un resumen en el cuaderno, o sea, si estamos en un lugar, aprovechemos la interactuación, porque ¿para qué estoy poniendo actividades en el aula que realmente se pueden aprovechar en algún otro momento asincrónico? Donde cuando lo sincrónico, aprovechemos para crear esos momentos de diálogo, de discusión, de interacción entre nosotros, y combinar justamente esos dos mundos bien. Oye, Angélica, ahora pasemos aunque ya hemos incluido el tema en esta discusión, en esta plática, acerca de cómo ha cambiado la educación sincrónica, es decir, el estar con la persona, estar ahí con la cámara prendida, si es virtual, o en el salón de clases. ¿Qué ha pasado con ese tipo de enseñanza? Lo que veo interesante con la educación sincrónica es justamente que a los jóvenes les cuesta cada vez más interactuar. Entonces, digamos que en la parte virtual, el efecto de cámaras apagadas, no me animo a prender mi micrófono, o sea,
Eso a mí me parece súper interesante cómo los jóvenes de verdad les da cada vez como más ansiedad, ¿verdad? Porque no están acostumbrados. Y en Zoom, digamos que pues solo apagan la cámara y se aíslan. En el salón de clase también es interesante, ¿verdad? Yo sí he visto cómo las dinámicas, desde cuando empezamos, digamos, esta mezcla de asincrónico-sincrónico, cómo ha ido cambiando lo sincrónico también, que les ha costado un poco más, ¿verdad? Claro. Poder expresarse dentro de un salón de clases. Y bueno, algunas prácticas, por ejemplo, de pasa al frente a presentar tu proyecto o algo así. Ajá. Yo he visto más jóvenes con ansiedad. Ansiedad. Sí, o sea, no miraba tantos jóvenes antes con Claro. ansiedad. Y no tienen, totalmente. y no tienen contacto visual, Claro. miran hacia abajo a la pared, entonces uno acá, ¿no? Es decir, necesitamos en este nuevo, pues en nuestra nueva época, tratar de modelar a los alumnos algunas estrategias como mirar a los ojos, Sí, justo. sonreír, ¿verdad? Ser conscientes de tus expresiones. Sí. Y otra cosa que dijiste muy importante es cómo habla, y está vinculada con el tema que hablamos hace un rato sobre la motivación, es el uso de juegos o famosa gamificación, que creo que para los docentes más antiguos en la docencia, nos resistimos un poco, ¿verdad? Sí, ahora, bueno, gamificación y ahora está este término que se llama edutainment. Ok. Edutainment es de que ahora la educación también es como según el entretenimiento, ¿verdad? Y vemos plataformas, bueno, entre las más conocidas como tipo Duolingo, Duolingo, sí, claro. ¿verdad? Y vemos más plataformas que quieren meter este tipo como de características de juego para darle más motivación. Ajá, y hay plataformas para matemática, para lectoescritura, en donde si haces tu tarea, te doy recompensa con puntos. Eh, sinceramente, yo siento que tal vez hay un momento en donde sí es válido, pero yo creo que tampoco puede ser todo gamificado y todo edutainment. Porque si no, yo lo que también veo es que ya tenemos jóvenes en donde si no hay una recompensa inmediata, Y en ya no ya no funciona. ya no funciona. Pero en el desarrollo del cerebro tenemos dos tipos de motivación. La intrínseca, que la generamos y que nosotros los docentes necesitamos favorecer esa o más bien explorar, desarrollar ese tipo de material. Y la otra es extrínseca, que ahí viene el premio, ¿verdad? Te doy la estrellita, el puntito, el medio puntito, Va subiendo de ¿verdad? nivel. Va subiendo de nivel y yo digo, ¿qué ganas? Pues nada, pero obviamente estamos actuando en un sistema que es de recompensa, nuestro cerebro que es dopaminérgico, es decir, ese sistema, ¿verdad? Y mucho de la parte que ha pasado con la tecnología es que ese sistema de recompensa se activa y necesitas Sí, más se vuelve cosas. adictivo, ¿no? Exactamente, se vuelve adictivo, ¿no? Y entonces me preocupa un poco porque ya de por sí están inundados con redes sociales adictivas, juegos adictivos y en la educación también nos vamos volviendo más adictos, no sé. Claro. O sea, como que tenemos que balancear, o sea, que no todo sea estas recompensas inmediatas, porque si no tenemos a un montón de jóvenes en donde adictos a un Sí. montón de cosas. O sea, Claro. Nosotros hicimos en el salón de clase de neurociencia un jueguito y es una evaluación a través de juego. Y entonces había 3 que sacaron la máxima nota, ¿no? Porque no fallaron en las preguntas. Y obviamente cuando hicimos la evaluación escrita, no sacaron la mejor nota los que ganaron el jueguito, ¿verdad? Entonces, sí hay que balancear. Creo que es importante incluir algunos de estos, no sé si son procesos, no sé si son sí, son como experiencias. experiencias, esa es la palabra correcta, Ajá. experiencias de aprendizaje Ajá. para que los estudiantes puedan, pues en esta variedad de cosas, puedan estar, tener aprendizajes mucho más profundos. Cuando yo digo que una cosa que enseñas y que no ha llegado a una memoria a largo plazo, no has aprendido. Y no es solo eso, sino que lo que has aprendido eres capaz de transferirlo a otras áreas, ¿no? Que eso lo vemos frecuentemente en nuestros estudiantes en la universidad, ¿no?
cuando somos más pequeños, estamos en la primaria o en la secundaria, pues el desarrollo, aprendemos contenidos y algunas cosas que hacemos transferencia. Pero en la universidad es cuando tenemos que hacer más Total, sí. transferencia ¿para qué me va a servir ciencias de la vida o saber biología si voy a ser comunicólogo? Pues es una destreza y una habilidad que vas a ir desarrollando, o sea, sensibilidad al medio ambiente, qué sé yo, Sí, ¿verdad? justo. Pero si todo lo dejo como en la parte de juego. juego, no voy a profundizar. Por O sea, puede supuesto. ser una buena experiencia introductoria para un tema, pero no sé qué tanto uno puede profundizar con experiencias solo gamificadas. Claro. Tal vez estoy equivocada y hay otras más complejas, pero justamente la diversidad de ese tipo de metodologías y herramientas es lo que va a hacer que el estudiante aprenda. Bueno, Angélica, si nosotros pudiéramos decirle a la gente en lo que nos está escuchando sobre esta enseñanza digital, estos nuevos métodos para aprender, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales? Yo creo que la educación digital está para quedarse, eso no se discute, pero mi recomendación para los docentes es justamente que crezcan en esas competencias digitales, que estén abiertos a aprender cómo integrar diferentes tecnologías. Yo sé que a veces uno como que se acomoda, ¿verdad? Con ciertas tecnologías que ya domina, pero el mundo está cambiando tan rápido que si nosotros no nos metemos en la educación digital y la modelamos correctamente, los jóvenes no van a usar tampoco bien la tecnología para un proceso tan importante que es aprender, ¿verdad? Entonces, Por supuesto, y además es nuestro futuro, es decir, la enseñanza en las universidades intentamos tener un mejor país, un mejor mundo, ¿verdad? Es decir, que en la medida que podamos aprender y podamos hacer esa transferencia, podamos tener un mejor mundo. Así que muchas gracias, Angélica, por estar gracias, con Claudia, nosotros. por la invitación. Hasta luego.